Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en esta mañana el libro de San Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Y luego desde el verso 17 hasta el verso 21. San Juan, capítulo 11. Versos 1 al 4, 17 al 25. Libro de San Juan. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 17 hasta el 21. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos capítulo 8, desde el verso 35 hasta el verso 39. Romanos 8, 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y leemos finalmente el texto de esta semana, que es Isaías 26:4. Isaías 26:4. Isaías 26:4 dice, todos juntos, si lo tiene por favor, Isaías 26:4, leemos juntos. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Otra vez juntos: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre eterno, damos gracias esta hermosa mañana, Señor, que nos concedes la dicha, el privilegio, la oportunidad de estar nuevamente congregados, juntos, unánimes, aquí en esta casa de oración, con el propósito de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, y también con el propósito de recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado el deseo, la voluntad y la salud para estar aquí en su casa de oración en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Tenga la bondad de sentarse. En esta mañana estamos estudiando una lección que se titula Los problemas a los que se enfrenta la familia. Hemos estado analizando una serie de temas relacionados con la familia. ¿Por qué?
En primer lugar, porque la familia es importante en el plan de Dios. Amén. Fue el Señor mismo el que instituyó la familia en el comienzo cuando crió al hombre y a la mujer. Y también sabemos que la familia es el blanco principal de los ataques del enemigo. Y por esta razón hay muchos problemas que han traído bastante desgracia a muchas familias a causa de los ataques del enemigo hacia la familia. Y como la Biblia dice que no somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo, tenemos que prenderle con astucia al estar preparados y saber cómo enfrentar los problemas que se presentan en la familia. Amén. Una de las cosas que hemos estado analizando recientemente en lecciones anteriores es el caso de que la familia contemporánea ha tenido varios cambios, ha sufrido problemas innumerables y serios, y por esta razón amerita realmente una investigación o un estudio acerca de estos problemas. Los problemas de que la humanidad experimenta en el mundo se deben primeramente a la naturaleza desobediente del hombre y de la mujer. Desobediencia en cuanto a lo que Dios mandó. Por lo tanto, se puede considerar que la maldición del pecado cayó sobre toda la creación, incluyendo a toda la humanidad. Por esta razón, la humanidad ha estado luchando para encontrar una sociedad perfecta, pero sabemos que no va a ser posible por cuanto mientras estemos bajo la naturaleza adámica siempre van a haber problemas. Es por eso que es necesario que la familia cristiana aprenda a enfrentar los problemas que confronta la familia con un enfoque bíblico. Y en esta mañana, esta lección presenta algunos de los problemas que afectan la familia. Y vamos a ver cómo Dios ha prometido darnos la victoria en todas las dificultades que experimentamos. Algunas personas piensan que cuando vienen al camino de Dios, todas sus tribulaciones y problemas se van a terminar. He escuchado algunas personas que dicen, bueno, yo pensaba que cuando iba a venir al camino de Dios, las cosas iban a mejorar. Y sin embargo han empeorado. Cuando yo me acerco a Dios, parece que me vienen más luchas, más pruebas y más ataques del enemigo. Esto es una manera como el enemigo, que es astuto, quiere engañarle, porque el trabajo del diablo siempre ha sido querer engañar a los hijos de Dios. Amén. Pero si lo vemos desde el lado del Señor, la Biblia dice que el Señor al que ama madruga a castigarlo. Amén. El padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Y muchas veces estas cosas no son sino simplemente advertencias de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos la necesidad que tenemos de acercarnos más a Él. Y muchas veces Dios, que sabe todas las cosas, anticipa, Él precede a nuestro tiempo y se anticipa en prepararnos espiritualmente para recibir la serie de problemas que se van a presentar más adelante. Imagínense ustedes, sin estar en comunión con Dios y sin estar buscando acercarse a Dios, se le presentan todos los problemas de los cuales usted pueda estar pasando. ¿Qué sería de usted? Es verdad que a veces en el camino del Señor hay pruebas y luchas y tribulaciones y enfermedades, pero confiando en Dios, como decía el texto áureo, perpetuamente sabemos que en el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por esta manera sabemos que Dios siempre
nos va a dar la victoria en todos estos momentos y en todas estas dificultades que se presentan a la familia. Para comenzar, uno de los problemas más comunes actualmente entre algunas familias es cuando en un hogar solamente hay uno de los padres. Sabemos que en la familia hay necesidades materiales. Esas necesidades materiales se le ha en cierta forma asignado al hombre. La Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Dios en cierta forma ha asignado al hombre la responsabilidad de velar por las necesidades materiales del hogar. Sin embargo, cuando ha faltado uno de los padres, cosa que ha aumentado grandemente en los últimos tiempos a causa del gran número de divorcios que en este país solamente llega a 1.300.000 por año, encontramos más familias que tiene solamente el padre o la madre, a veces como resultado también de la muerte de uno de los padres. Lo más corriente entonces son encontrar familias donde la madre está sola al frente del hogar. Sin embargo, también vemos que últimamente han habido número creciente de padres que están frente a sus familias solos. Vamos a mirar que desde el principio de la historia de Israel, el Señor siempre tomó medidas para beneficiar a las familias que estuvieran en esta situación. No había en aquellos tiempos ayudas benéficas para las personas pobres o a las personas con niños, pero Dios había preparado ya en el plan de la legislación divina para que se socorriesen a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados y a los extranjeros. Y parte de ello era con el sistema de taxación. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento encontramos bajo la ley la institución del diezmo. Eso no quiere decir que el diezmo es la parte de la ley, porque nosotros sabemos que la ley fue dada a Moisés. Cuando la ley fue dada a Moisés se estableció varios tipos de diezmos y de ofrendas. Pero antes, mucho antes, encontramos a Abraham que dio diezmos a Melquisedec cuando venía con los despojos de haber vencido a sus enemigos. Y también encontramos que Jacob, cuando recibió la bendición de Dios, él prometió que daría diezmo a Dios de todo lo que Dios le bendijese. Para el levita, para el sacerdote, le correspondía un diezmo. Es decir, la 10ª parte de la cosecha, la 10ª parte de los frutos, la 10ª parte de la ganancia. Pero también había una 10ª parte que se asignaba para los pobres, se asignaba para las viudas. Cuando alguien estaba cortando el trigo durante la siega, las viudas podrían entrar en el campo y recoger lo que iba quedando. También se le asignaban las esquinas, los corners, las esquinas se le asignaba especialmente para estas personas. Así lo encontramos en el caso de Booz cuando se indica que él le dijo a sus seguidores que dejaran intencionalmente alguna de las gavillas para que Ruth pudiera recogerlas y de esta manera se pudiera sostener ella misma y también sostener a su suegra. Dios le ordenó al pueblo que no debía desechar o despreciar o ignorar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al hambriento, y en esto incluía también alimentos principales para la familia judía como lo eran el cereal para la alimentación, el aceite para cocinar y la uva para la preparación del vino. Estos eran algunos de los medios como el Señor proveyó para las personas desprovistas de trabajo o de algún tipo de campo para subsistir. Por eso el campo podían ellos con sus manos propias, en lugar de esperar que le trajeran a su casa, ir y recoger lo que necesitaban.
En el hogar, hermanos, siempre hay mucha necesidad cuando la madre sola de hoy día tiene que enfrentarse a tantas situaciones, hacer uso de diferentes medios para sostener la familia, algunas veces tener que trabajar en 2 o 3 empleos, algunas veces tener que poner a sus niños pequeños bajo el cuidado de otra persona, en alguna guardería, en algún lugar donde le cuiden los niños hasta que lleguen a ser ya grandecitos y puedan ir a la escuela. No deja de ser un tremendo problema, una tremenda carga pesada para las madres solas que tienen que suplir para las necesidades materiales de su familia. Y por eso yo creo que Dios ha provisto en cierta forma que la iglesia sea una especie de familia, y es algo que muchas veces hemos ignorado y hemos tratado de despojarnos de esa responsabilidad. Cuando presentamos a un niño, lo dedicamos delante de Dios, como lo hemos hecho muchas veces en la iglesia. Se debe enfatizar que la crianza de estos niños no solamente es responsabilidad del padre o de la madre o de los familiares, sino que es una responsabilidad conjunta de toda la iglesia como una familia que tiene el deber de interesarse por el bienestar de todos los niños que forman parte de nuestra comunidad cristiana. Por eso es necesario, hermanos, que en la iglesia se consigan también esos recursos para tratar de aliviantar, de ayudar a las personas que están bajo esta tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de las necesidades materiales, sino que también se tratan de las necesidades espirituales. Hemos visto que la alimentación, la vivienda, la ropa y todas estas cosas son muy necesarias e indispensables, pero no son lo más importante en la vida, sino que el padre y la madre deben siempre de tratar de satisfacer las necesidades emocionales y las necesidades espirituales de la familia. Para eso es necesario planear tiempo para estar con los niños, para atenderles, para comunicarse con la familia en conjunto, y de esta manera se podrá recibir también la debida orientación espiritual cristiana que sea necesario para que se puedan caminar estos niños en la senda de la vida. Por eso, si es el padre como si es la madre quien tiene que dedicarse a ayudar sin tener ayuda de nadie para atender a su familia, es muy necesario que se ocupe muy temprano de atender los niños y las niñas, para que así se convierta para ellos un modelo digno de ser imitado. Una de las cosas que aprendemos nosotros, hermanos, en lo que se llama el modelaje, es que gran parte de lo que los niños aprenden, lo aprenden por observación, lo aprenden por mirar a otras personas. Recientemente estaba leyendo acerca de un estudio en el cual se presentó una película a unos niños, y en esta película había un adulto que estaba golpeando un muñeco de hule, de esos que se inflaman, y lo golpeaba con todo lo que podía golpearlo, en cierta forma, para que los niños observaran que estaba siendo agredido aquel muñeco. Y cuando los niños vieron esto, también al finalizar de que el adulto golpeaba al muñeco de hule, habían 2 situaciones. En primer lugar, se le recompensaba a la persona que estaba golpeando el muñeco, se le daba un premio por hacer lo que estaba haciendo. Pero a otro se le castigaba, es decir, habían 2 versiones. A uno se le premiaba y a otro se le castigaba por estar golpeando el muñeco de hule. Ahora, había también un grupo de niños que observaban a otro tipo de película en la cual no se golpeaba el muñeco de hule, sino que simplemente se jugaba con el muñeco de hule. Entonces, después que los niños veían a esta película, a estas diferentes películas,
lo introducían en el cuarto con el muñeco de hule. Y resulta que aquellos niños que habían visto la película donde aparecía el adulto golpeando el muñeco de hule y se le había recompensado, se le había premiado por lo que estaba haciendo, demostraron mayor agresividad, mayor violencia cuando jugaron con el muñeco. Lo pateaban, se le subían encima, lo mordían, lo golpeaban, porque habían visto anteriormente el modelo de un adulto haciendo lo que ellos mismos estaban haciendo. Sin embargo, cuando se presentaban los niños que no habían visto a un adulto pegándole al muñeco, ellos lo que hacían era jugar con el muñeco. De esto se deduce que gran parte de la conducta de los niños es aprendida por un modelaje, por observación. Aprenden oyendo y aprenden viendo. De manera que muchos padres a veces se sorprenden cuando sus niños hacen cosas que son inapropiadas, pero no se dan cuenta de que posiblemente lo han estado observando y lo han estado aprendiendo en su propia casa de sus propios padres. Es necesario entonces que los adultos puedan ofrecer un modelo digno de imitar. Acuérdese que los niños están en una edad en la cual siempre tratan de tener una especie de héroe. Y para muchos niños, lamentablemente, sus héroes son las caricaturas que observan o que miran en la televisión. Y hay mucha violencia, hay mucha agresividad y hay mucho que deja que desear en estas caricaturas. Y muchas veces los niños se forman una imagen de su héroe favorito de una caricatura que están mirando en la televisión. Pero qué lamentable, porque es importante que el modelo del héroe perfecto, si se puede decir, sea una persona en la cual ese niño tiene respeto y de la cual se puede sentir digno. Por eso es necesario, hermano, que esto los pone en la necesidad a los adultos de cumplir su parte normal en la formación de los niños y al mismo tiempo asumir el papel que deben haber desempeñado el cónyuge que falta. Esto es muy posible que puedan auxiliarlos grandemente los demás miembros de la familia, los hermanos, los tíos, los abuelos, los demás familiares, personas que tienen influencia en el hogar. La madre que tiene que criar sola a un hijo debe luchar por mantener siempre un modelo adecuado ante el muchacho. ¿Para qué? Para que aprenda a comportarse y a pensar de acuerdo con su propio género. Es decir, que muchas de las costumbres que nosotros aprendemos que nos distinguen de nuestro género masculino o femenino, lo aprendemos por el modelaje de lo que observamos en el hogar y de lo que observamos en otras personas. A la edad de unos 2 años aproximadamente, los niños no tienen bien definido lo que se llama una identidad de género. El género biológico, los niños nacen, niños o hembras. Pero cuando el niño comienza a crecer de 1 año, no tiene todavía una identidad de lo que es género masculino o femenino. Y muchas veces se le pregunta a un niño qué es y le puede decir que es niña, o a una niña le puede decir que es niño, porque no está bien definido desde el punto de vista psicológico su identidad de género. Pero muy pronto ellos van aprendiendo que a las niñas se visten de una manera y los niños se visten de otra forma, que las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con camiones, y poco a poco ellos van adquiriendo una identidad de género basado en los roles o que están observando. Por esa razón muchas veces se presentan casos en los cuales hay jóvenes que son afeminados porque han aprendido costumbres que son propias del género o del sexo opuesto. Y de la misma manera podemos ver jóvenes que tal vez por falta de un modelaje apropiado de ciertas características femeninas se hacen machas y pierden en cierto aspecto la identidad de su propio género.
Es muy importante entonces que los niños tengan un modelo apropiado de acuerdo con su propio género. Y para eso, como decía anteriormente, es importante que los niños tengan buenas relaciones con otros miembros de la familia, como son los abuelos, los tíos, los hermanos o otros adultos significantes en la vida de estos niños. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? De esta manera podemos también convertir la iglesia en un lugar apropiado para desarrollar este tipo de trabajo, este tipo de función. Podrían prepararse programas, actividades especiales para niños, para jovencitos varones, especialmente pensando en aquellos que son huérfanos o que no tienen padres. ¿Para qué? Para que la iglesia en cierta forma supla esa necesidad que hay en el hogar. A veces yo puedo decir, bueno, en un sentido espiritual, todos los niños son en cierta forma mis hijos adoptivos. Algunos hasta llegan a ser mis nietos adoptivos. Cuando comencé a trabajar en el ministerio estaba muy jovencito, tenía 22 años, y a esa edad comencé a bautizar jóvenes. Y muchos de los jóvenes tenían 14, 15, 13 años. Y hoy día esos que son mis hijos espirituales han crecido y han llegado a ser hombres y se han casado y tienen sus hijos. Y esos niños que ellos tienen son mis nietos. Y ya al ratito vamos a tener hasta bisnietos. Porque hay un jovencito que fue el primero que yo presenté cuando comencé mi ministerio, un niño que se llamó Daniel, y ya Daniel es un muchacho como de 20 años, cerca de 20 años, ya como que hasta novia tiene y se va a casar. Y todo esto me da gusto, me da alegría, me da felicidad, que muchas veces los niños en la iglesia pueden ver como modelo, aunque les falte en su hogar tal vez el modelo del padre. Ellos pueden ver a un ministro o pueden ver a un hermano que es su maestro de escuela dominical como un buen modelo en cuanto al desarrollo de sus características individuales. ¿Cuánto glorificamos al nombre del Señor? Otro de los problemas muy comunes que nosotros encontramos entre la familia es la movilidad. La movilidad se ha considerado como uno de los problemas muy propios de la época contemporánea en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque anteriormente era bastante difícil trasladarse de un lugar a otro y generalmente las personas donde nacían en ese lugar se morían. Algunos tal vez porque vivían en el campo, no tenían oportunidad de ir a la escuela en su lugar de nacimiento, se trasladaban a un pueblo, a una ciudad, generalmente con un pariente para poder terminar la escuela, para mejorar, y algunos regresaban otra vez a su terruño natal, pero otros tal vez se quedaban en la tierra adoptada y así seguían sus familias y ahí morían. Era una cosa muy común que las personas en el lugar donde nacieran, generalmente ahí se quedaban toda la vida. Pero hoy día estamos mirando que hay mucha movilidad y eso es un tremendo problema, no solamente para la familia, sino también para la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy fácil para las personas mudarse de un lugar a otro. Yo he estado bastante preocupado, bastante en cierta forma afligido por el hecho de que estoy observando que la mayoría de las personas con las cuales estamos trabajando en este ministerio tienen problemas de vivienda, es decir, generalmente viven en apartamentos y muchas veces les suben la renta y miran que tal vez en otra parte de la ciudad está más económica la renta, o se les acaba el trabajo y se les hace fácil mudarse a otra área para conseguir trabajo. Y eso, como le digo, afecta a la familia, pero también afecta a la iglesia. ¿Por qué?
Porque no es fácil ganar a una persona para el Señor. No es fácil que de todos los visitantes que vienen a la casa de Dios se queden. Pero sí es muy fácil que de los que se quedan, algunos tengan que movilizarse, que tengan que mudarse, y en cierta forma eso es pérdida. Y en mi corazón he sentido cierta tristeza porque he estado diciendo al Señor, bueno Dios, tú sabes que aquí en esta gran ciudad metropolitana de Houston hay muchos lugares y hay muchos complejos de apartamentos y hay muchas iglesias hispanas, y es fácil para cualquier persona moverse de un lado para otro lado y asistir a la iglesia que más cerca le quede. Eso en cierta forma es un problema para la iglesia, porque no estamos en cierta forma proyectando un crecimiento estable. Alguien me estaba diciendo, bueno, ¿cómo es posible que tal o cual iglesia tiene más de tantos años y realmente no se ve que hay gente que permanece? No podemos decir, bueno, tal persona tiene 15 años en ese lugar, sino que parece que todo el tiempo la congregación se está renovando. La congregación crece, mucha gente nueva se une, pero también vemos que la gente vieja se moviliza y que no ha habido realmente un crecimiento estable que se pueda decir, bueno, las personas que aquí se convierten, aquí se quedan. Yo tuve un amigo que ya falleció, el hermano Robert Cavanagh. Él fue pastor de una iglesia por cerca de 40 años en un pueblo que se llama Shelbyville, en el estado de Indiana. Y este hermano me dijo que cuando yo vine a pastorear esta iglesia, yo estaba muy jovencito y había gente ya anciana, y esos hermanos se fueron muriendo, y yo enterré toda la congregación que yo recibí como pastor. Y comencé a pastorear la segunda generación, es decir, los hijos de esas personas que se habían muerto. Y crecieron, se hicieron viejos y algunos se murieron. Y dice, ahora estoy pastoreando la cuarta generación. Estoy empezando a pastorear la cuarta generación de la iglesia. Es decir, se murieron los primeros, quedaron sus hijos, se pusieron viejos, se murieron, crecieron, y ahora él dice, se ve que hay proyección, ahí se ve de que se puede contar con que las personas que están van a permanecer. Pero es algo bastante preocupante en el ministerio cuando vemos la inestabilidad y la inconstancia y la falta de perseverancia. Es algo que realmente alarma y preocupa el no saber en qué momento, qué familia va a decir, pues sabes que ya nos vamos a mudar para Pasadena porque allá tenemos trabajo, o nos vamos a mudar allá para el 1960 y nos queda muy lejos, porque hay ese constante, permanente movimiento de personas que todo el tiempo están inestables y no echan raíces. Por eso una de las cosas que me gustaría y me alegraría bastante es que los hermanos de la iglesia se hiciesen de su propia casa en un lugar donde esté cerca de la iglesia, porque ya cuando tiene su propia casa es un poquito más difícil que piense en movilizarse fácilmente. Entonces, yo estoy hablando esto desde el punto de vista de la iglesia. Realmente, hermanos, es necesario que tengamos cierta estabilidad en lo que estamos haciendo y que podamos proyectar con certeza de que lo que estamos haciendo va a continuar. Pero por otra parte, es un problema también tremendo para la familia, porque 20 de cada 100 familias en el mundo se mudan cada año, y algunos se mudan cada 6 meses. Algunos pasan por un lugar y dicen, aquí en estos apartamentos viví yo 6 meses, pero no, me salí de ahí porque no me gustó y entonces me mudé para estos que están aquí al frente, y ahí estuve otros 6 meses y luego de ahí se me venció el contrato, nos fuimos para aquellos otros allá, y ahí estuvimos 3 meses porque a los 3 meses quitaron el agua y quitaron la luz y nos mandaron a salir a todos. Entonces me vine para, total que en menos de 2 años han vivido como en 5 o 6 lugares diferentes. Eso en cierta forma es perjudicial. La distancia promedio entre su lugar de residencia anterior y el nuevo es aproximadamente de 150 kilómetros.
Estas son las estadísticas de cómo la gente se está movilizando. Hablamos de gente que son nómadas en los países árabes, que andan paseándose todo el tiempo de un lugar para otro, que no tienen lugar de residencia fija. Y decimos, esos son los nómadas allá en Arabia que andan de esa manera. Pero hay muchos nómadas modernos en América que están haciendo lo mismo. Es necesario echar raíces, es necesario que la persona se estabilice. Este es uno de los grandes problemas socioculturales de primera importancia en el mundo de hoy. Vamos a ver, hermanos, que cuando una persona se muda es siempre una experiencia muy traumática, especialmente para los niños, aunque los niños tienen una plasticidad y una forma de adaptación tan extraordinaria que muchas veces para ellos es fácil adaptarse a un nuevo ambiente, pero a medida que van creciendo se les va haciendo un poco difícil. Ocasiona la mudanza el rompimiento del vínculo de mucho tiempo y obliga a abandonar amigos, situaciones y familiares. Eso incluye, hermanos, parte de los problemas de la movilización. También hay una serie de tareas agotadoras como empacar, transportar, desempacar y colocar todo en su lugar. Todas estas cosas realmente tienen bastante trauma. Dios le indicó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y se fuese a un lugar que se llama Harán, cerca de las confluencias del río Belias y el río Éufrates, en la otra parte al noreste de Mesopotamia. Allí la familia se quedó hasta que murió Taré, y entonces Dios volvió a hablar con Abraham y le indicó que dejara allí a los demás y se trasladara a la tierra que más tarde se llamaría Canaán o Palestina. Y la razón para el primer traslado de Abraham es clara, porque Dios lo estaba liberando de la idolatría de aquella región. Pero parece que la estadía en Harán no logró liberar por completo a Abraham para que respondiera al llamamiento de Dios. Y por eso fue que Dios le llamó para que dejara el resto de su parentela. Sal de la tierra de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Aquí vemos que al parecer Abraham lo había criado como había criado a Lot como si fuese su propio hijo, y por esa razón él se lo llevó. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Entonces vamos a darle un toque final a este punto de la separación o el traslado. Cualquier traslado siempre presenta muchos problemas. Es necesario empezar con nuevas amistades. Los niños generalmente tienen que entrar en nuevas escuelas con nuevos maestros, tal vez conseguir una nueva iglesia, un nuevo pastor, nuevos miembros. El padre tiene que enfrentarse al desafío de un nuevo trabajo, establecer nuevas relaciones, nuevas amistades. Todo esto en sí, hermanos, es algo que afecta profundamente la familia. Así que para mantener unida a la familia, los miembros de la familia necesitan también estar en oración. Orar estrechamente entre sí antes de la mudada, durante la misma y después de ella. En algunas oportunidades yo pienso que va a ser necesario el traslado, la movilización, pero siempre debe consultarse la voluntad de Dios. Hay algunos que solamente se quieren movilizar porque en algún lugar les han dicho que hay trabajo, pero la Biblia nos dice que debemos consultar la voluntad de Dios, decir, si Dios quiere, iré a tal lugar y haré esto o haré aquello. Hay muchas veces cuando Dios no quiere, porque hay muchas personas que se han ido muy fervorosos de la iglesia y se han mudado a otro lugar y no han encontrado un ambiente espiritual favorable, y resulta que al tiempo se descarrían, se desvían del camino del Señor. Por otra parte, también podemos consultar con el Señor cuando es tiempo de movilizar el ministerio.
Algunas personas piensan que, bueno, un pastor debe estar dispuesto para que lo lleven y lo pongan donde sea necesario, y algunos están en cierta forma inseguros de que en cualquier momento le van a decir, bueno, sabes que tú estás trasladado y te tienes que ir para tal o cual lugar. En cierta forma, hermano, yo he estado muy atento en esta situación, porque yo pienso que cuando Dios quiere a una persona en un lugar, como dice la Biblia, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y también sabemos que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. De manera que el Señor también debe de movilizarnos en el Espíritu, que es lo que Él quiere que hagamos. Yo recuerdo que antes de yo venir a este lugar, a mí se me habló para que fuese a 4 lugares diferentes. Y en los 4 lugares yo realmente nunca sentí ningún deseo. Me hace recordar mucho el caso de esta jovencita que ya se lo he mencionado varias veces, que le llegó un hermano y le dijo, mira, el Señor me ha mostrado que tú vas a ser mi esposa. Y ella le dijo, bueno, pues te felicito, pero a mí hasta ahora no me ha mostrado nada. Y hasta que el Señor a mí no me muestre nada, pues nada va a pasar. De la misma manera, hermanos, no es el caso de que en tal parte, en este lugar, en este otro lugar, sino también donde uno sienta que es la voluntad de Dios. Amén. Y en varias oportunidades se me mencionó diferentes lugares, y con mucho respeto a las autoridades a las cuales yo también pertenecía, decía, pues realmente no siento. Y a veces dicen, no, pues no es cosa de sentir, es cosa de la necesidad. Pues no necesariamente, porque también el Señor tiene que hacerle sentir a uno en su corazón qué es lo que Él quiere que uno haga. Y en 4 oportunidades pues yo no acepté. La última de ellas es el caso de Conroe. Cuando íbamos a mudarnos para acá, dijeron, bueno, ahí en Conroe hay un salón, ahí hay músicos, hay una ven, ahí hay creyentes y todo lo demás, y ese es el lugar, y ahí es donde se necesita. Y yo dije, bueno, voy a ir a ver, y fui, estuve predicando un fin de semana, y cuando regresé me preguntan, ¿qué? ¿Ya decidió? Y sí, ya decidí. ¿Qué, te quedas? Le dije, no, no me quedo, no es el lugar donde Dios me quiere. Y gracias al Señor que no lo hice, porque realmente hubiese sido un tremendo fracaso y tal vez hubiese tenido una gran pérdida. Pero gloria a Dios que cuando Dios me trajo para este lugar, Él puso en mi corazón. Amén. Y gracias al Señor que todo fue conforme a la voluntad de Dios. Hay un hermano que tiene aproximadamente como unos 6, 7 meses buscando un salón para comenzar una iglesia. Y yo le decía, yo no entiendo por qué. Porque gracias al Señor, cuando yo llegué aquí el 4 de octubre y comencé a enseñar un seminario para pastores en la misma semana, y vine con mi familia y me tocó buscar el salón y buscar casa para vivir. Y hermanos, antes del 25 de octubre no habían pasado 2 semanas cuando ya teníamos este salón, ya nos habían entregado las llaves, ya habíamos hecho contrato, ya estaba todo empezando. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios, como dice la Biblia, todas las cosas obran para bien. Cuando estamos en la voluntad de Dios, el Señor pone todos los medios en una forma milagrosa. Amén. Así que es necesario consultar con el Señor en oración y en unidad para cualquier tipo de decisión importante. Puede ser, hermanos, como hemos dicho, para movilizarse, para trasladarse, pero también es muy importante, hermanos, que nosotros busquemos la dirección del Señor siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a entrar en otro tipo de problemas que afecta a la familia. Es algo muy, pero muy común, y se trata de la escritura que hemos leído en esta mañana, en Juan capítulo 11, del 1 al 26. Ahí vamos a encontrar un terrible problema, que es el problema de la muerte. Problema de la muerte. Nos preguntamos por qué llegan las enfermedades y la muerte. Algunos dicen, bueno, ya el Señor, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué razón es que todavía hay enfermedad? Algunos dicen, si usted está enfermo es porque no está bien con Dios, hay pecado en su vida. Y yo he visto personas que son unas
personas santas delante de Dios y se mueren de cáncer, se mueren de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está establecido al hombre que muera una sola vez. Y también nosotros estamos sujetos al proceso de envejecimiento que es natural en todos los organismos vivientes. Así que el hecho de que nos enfermemos y el hecho de que tengamos que morirnos de algo no implica necesariamente que nosotros no estemos en comunión con Dios. Jesús, cuando vino a librarnos de la maldición del pecado, Él siempre mostró que mientras vivamos en el mundo tendremos que seguir bajo la influencia de los efectos del pecado, tanto los heredados como los del pecado actual. En una oportunidad le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido de esta manera? Y el Señor le dijo: ni este ni su padre. Y también en otra ocasión dijo, nunca más se diga en Israel este dicho: los hijos comieron las uvas agrias y los padres comieron las uvas agrias y los hijos sacaron la dentera. Es cierto que la Biblia dice que Él aborrece a los que son idólatras hasta la segunda y la tercera generación de los que le aborrecen. Pero la Biblia dice: cada quien pagará por su pecado. El hijo no paga por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino que cada quien tiene que dar cuenta delante de Dios. Así que tanto creyentes como no creyentes siempre van a tener que morirse una vez, y después de la muerte van a tener su propio juicio. De manera que la muerte es una realidad que llega a todos los hogares sin excepción. Sin embargo, es algo que es muy doloroso. Entre todas las cosas que le pueden suceder a un ser humano, considerando que sea una persona adulta y que haya más o menos vivido una vida normal como la mayoría de personas, la situación más crítica y más caótica que le puede suceder a una persona es la muerte del cónyuge. La muerte del cónyuge siempre se ha considerado como uno de los eventos más traumáticos que hay en la vida del ser humano. Ahora, eso tiene ciertos matices. ¿Por qué? Porque a veces puede ser una muerte anticipada, como cuando le dicen a alguien que tiene cáncer y va a vivir 6 meses o un año. Hay suficiente tiempo para procesar lo que se llama el duelo. Pero muchas veces es una situación repentina, como un accidente, por ejemplo. Entonces puede ser una muerte anticipada o puede ser una muerte repentina. Pero también en el matrimonio puede haber una buena relación y puede haber una mala relación. Y las personas que tienen más problemas en adaptarse a esta situación son aquellos que tienen una mala relación y una muerte repentina. Porque generalmente hay mucho sentimiento de culpa y en algunas oportunidades hay hasta algo que se llama deseo de que la persona se muera. De manera que es importante conocer todos estos aspectos, hermanos, con los cuales el ser humano se tiene que enfrentar. La muerte llega de distintas formas. Puede venir por accidente o puede venir por previo aviso. También puede llegar por medio de una larga y cruel enfermedad. Es correcto y bíblico orar pidiendo la sanidad divina. Ninguno de nosotros está inmune a la enfermedad o a la muerte, pero tenemos el derecho de clamar al Señor para que intervenga milagrosamente de acuerdo con su voluntad. Amén. Una de las estudiantes que están en uno de mis cursos decía: bueno, ¿qué es más doloroso? ¿La muerte del cónyuge o la muerte de un hijo que es su propia carne? ¿Qué prefiere? ¿Que se muera su esposo o que se muera su hijo? Bueno, pues en realidad que no se muera ninguno de los dos. Pero ¿cuál sería peor? Bueno, es muy difícil distinguir el grado de dolor que puede haber entre una y otra. Yo diría que es muy parecido, tanto uno como otro. Ni siquiera podemos ver que los amigos más cercanos de Jesús estuvieron exentos de la enfermedad y de la muerte. Durante el ministerio del Señor Jesús conseguimos que Lázaro murió de una enfermedad. Sus hermanas enviaron un mensajero para que le diera la noticia de su gravedad, y el maestro, cuando todavía no había muerto, dijo: vamos a esperar. El enfermo murió y ya llevaba 4 días y estaba sepultado cuando Jesús llegó a Betania. Es necesario ver que aquí, hermano, Jesús trató a esta familia con mucha
diplomacia y cortesía. La trató como maestro y como pastor, condujo la situación hacia la gloria de Dios en lugar de dejar un sitio a la tristeza y a la desgracia. Aún aquí se nota la diferencia de caracteres entre Marta y María. Esta última se quedó en casa esperando que la gloria de Dios fuera para encontrarse con el maestro y hacer notoria su desesperación. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo enfrenta el cristiano la tristeza? La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. En realidad, la muerte de los justos es algo que agrada a Dios. Es decir, Dios no quiere que el pecador se muera. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero agradable, honroso es ante los ojos de Dios la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, han pasado de muerte a vida. Han pasado de estar presentes en el mundo físico para estar presentes con el Señor. Han pasado de este cuerpo terrenal a recibir una promesa de un tabernáculo celestial. Sin embargo, aunque tenemos la esperanza de la resurrección, como dijo el mismo Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Humanamente, el cristiano también pasa por el dolor de la separación. Pasa por el dolor de la pena de perder a una persona, a un ser querido. Y es muy común que algunas personas se postren en una depresión nerviosa, que empiecen a tomar una situación bastante negativa y bastante pesimista. Y por eso es necesario entender lo que se llama el proceso del duelo. Generalmente, para empezar, esto comienza con un estado, con una crisis nerviosa, y hay un total embotamiento de los sentidos. Es decir, cuando a una persona se le da la noticia o se enfrenta ante la triste noticia, la lamentable noticia de la muerte, hay un proceso muy rápido de confusión, de atontamiento, que es seguido por una desorganización y una excitación emocional que puede causar lloro, puede causar manifestaciones histéricas. Pero en tercer lugar viene una actitud de negación, es decir, después que pasa ese estado emocional de confusión, la persona se trata de consolar a sí mismo negando el hecho. No es posible, a lo mejor no es, no lo acepto, y en cierta forma trata de convencerse de que no es verdad. Es decir, una actitud de negación en un esfuerzo por posponer la aceptación plena de lo inevitable. Ahora, ¿qué sucede después que pasa este momento? Comienza un ataque que viene en tres formas. Viene por medio de la ira. ¿La ira en contra de quién? La ira puede ser en contra de Dios. Muchas veces dice, bueno, Dios, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué para acá? Y comienza a sentir ira. Si es que algún conductor borracho ha golpeado a uno de sus familiares y lo ha matado o ha pasado algo, hay una tremenda ataque de ira. Pero también viene acompañado de un tremendo temor y un sentimiento de culpa. Y esto es lo que hace que la persona entre en un estado de depresión. Y la intensidad y el orden de estas emociones va a depender en gran parte de la relación que había con el fallecido. ¿Qué sucede después que hay la aceptación, que pasa la ira, que pasa el temor, que pasa la depresión? Viene un sentimiento de soledad y de separación tremendo. En el caso de los esposos, hay veces en que puede durar de 3 meses hasta 5 años. Ha habido personas que duran 5 años y todavía no aceptan
el hecho de que su esposo o esposa ha fallecido. Supe de una señora que todos los días le preparaba la cena a su esposo y ya tenía 7 años de muerto. Todavía le tenía su ropa arreglada esperando que llegara como si estaba en un viaje. No había querido aceptarlo. El proceso del duelo, como le digo, puede durar de 3 meses hasta 5 años. En algunas personas puede durar 1 año, en algunas personas puede durar más. Yo conocí una persona que tuvo la pérdida de su esposo, tuvieron muy malas relaciones, pero al final estaban en la iglesia. Y un día yo amaneció muerto con un ataque al corazón. Y su esposa estaba en control. Se veía que ella era la que estaba manejando todos los arreglos de la muerte, pero se veía que estaba contenta, se reía cuando decía, ¿sabe qué? Pues yo fui a despertar a Joe y lo encontré que estaba muerto. Se reía. Y yo tuve que decirle algo que fue muy duro, pero la sacudió y le dije, hermana, usted está siendo irreal. En inglés hay una palabra que es phony. Una persona que es phony es una persona que es como hipócrita, pero no en el sentido de que lo está haciendo voluntariamente, como la hipocresía es alguien se está haciendo pasar por lo que no es. El phony es una persona que aparenta algo, se cree, pero en realidad no es. Y le dije, usted está haciendo phony, hermana. ¿Cómo es posible que usted esté hablando de la muerte de su esposo y se esté riendo? Y me dice, es que tengo que aparentar que estoy fuerte porque para que mis hijos y lo otro y lo otro. Le dije, está haciéndose un gran daño. Y se trató de enojar un poco por lo que yo le dije. Pero ¿qué sucedió? Que después que ya pasó el sepelio, el entierro, ya pasó todo, a esta señora le dio una tremenda crisis de depresión y se quería morir. Porque había pospuesto lo que se llama el sentimiento del duelo o del luto. Se había querido negar a que realmente sentía tristeza y sentía dolor y quería llorar y lo estaba tratando de ocultar, y después se le manifestó en problemas de salud, enfermedad del corazón, y estuvo muy pero muy mal esta persona, a punto de morirse. Por eso es necesario el cristiano que tenga esta esperanza, que le dé una sensación de alivio al desaparecer la responsabilidad y las situaciones conectadas con los hechos anteriores a la muerte. La culpa, ¿qué hice yo para provocar esta situación? ¿En qué pude haber fallado? Por eso finalmente se acepta, se manifiesta una actitud de aceptación, de resolución de la muerte del familiar, y con ella el ajuste a una nueva realidad, a la de la vida, y todo sigue para los que lo sobrevivan. Los estudios realizados por algunos señalan que hace falta por lo menos 8 meses para salir de un estado de postración debido a la muerte de un ser querido, y no menos de 2 años para pasar el proceso del pesar, del duelo, del luto, y ajustarse a una nueva separación. Este periodo es el mismo tanto para creyentes como para no creyentes. El dolor es el mismo. La única diferencia es que el cristiano tiene menos intensidad porque tiene esperanza. Lo cierto es que no se recomienda que se alimente ningún interés de tipo romántico hasta que hayan desaparecido los estragos emocionales que han surgido a consecuencia de una separación trágica. Esto quiere decir pues que en un caso de una viuda o un viudo, no es bueno que tan pronto estén metiendo al hueco allá al difunto, por otro lado esté sacando una licencia para casarse, a no ser que ya lo había planeado desde hace mucho tiempo de anticipación, pero no es lo normal, no es lo correcto. Amén. Se recomienda pues un cierto tiempo para tratar de procesar todo el sentimiento y todas las penas que se pueda tener. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces hemos visto, hermano, que hay ciertos problemas que afectan a la familia, hay ciertas adversidades, hay ciertos problemas, hay ciertas cosas que tratan de perjudicarnos, pero como dijo Pablo en el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos podemos decir, como dice Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Vamos a estar de pie y damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra, y damos gracias al Señor por los consejos, porque sabemos que todo es con la intención de que acerquemos más nuestro corazón y nuestra mente al Señor. Gloria a Dios. Oremos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te glorificamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es santa y es bendita, nos alienta, nos consuela, nos da esperanza y nos da ánimo, Señor. Permite en esta hora, Señor, que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, la podamos almacenar y atesorar, para que sí, Dios, estemos preparados para todo en el tiempo, Señor, cuando sea necesario. Te damos gracias en esta hora también por la presencia suya en este lugar, por cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén.